Buenas tardes. Como invitado para el ejercicio académico que desarrollaremos el día de hoy tenemos a Marcelino Sánchez. Marcelino es profesional en abastecimiento de la compañía multinacional Schlumberger. Con él abordaremos temas asociados a la diversidad cultural en las negociaciones internacionales. Schlumberger es la empresa más grande del mundo en servicios petroleros. Tiene presencia a nivel mundial. Su sede es en Houston y fue fundada en 1926. A continuación desarrollaremos un ejercicio en el cual analizaremos la experiencia de Marcelino y las estrategias de Schlumberger como integrador global para trabajar con diferentes culturas a nivel mundial. Eh, ¿Cuál es mi experiencia en negociación internacional? Bueno, yo ya llevo 4 años en la empresa Schlumberger. Schlumberger es la prestadora de servicios petroleros número uno a nivel mundial. De esos 4 años tengo 2 años como expeditor para toda Latinoamérica, y allí ya tengo 2 años como comprador internacional, específicamente para Norteamérica y Canadá. Me especializo en haciendo compras de todo lo que son equipos de superficie y servicios para equipos de superficie. Todo lo que ves, desde lo más pequeño como ferreterías, EPP, sí, como botas, overoles, hasta cosas un poco mucho más grandes. Nos vamos a tener inclusive como llantas, refacciones Caterpillar para diferentes tipos de maquinaria, refacciones Kenworth, válvulas, mangueras, entre otros. Entonces, mi experiencia como tal en esa negociación internacional de manejo de proveedores, más que todo norteamericanos y canadienses, desde ya 2 años. Y bueno, efectivamente en Slumberger tenemos una gran diversidad cultural, pues al tener operación a nivel mundial. Específicamente aquí en el hub de compras en Colombia, como les decía, hacemos compra para toda América: Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, y tenemos capital humano de todas estas regiones, ¿sí? Tenemos personas de Venezuela, de Argentina, personas de Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador. Y entonces las estrategias que se buscan, uno, realmente es generar una buena relación interpersonal entre los empleados, ¿no? Eh, Se busca que realmente esta diversidad sea en múltiples cargos, desde cargos chicos acá hasta cargos altos, y esto permite obviamente un gran acercamiento entre los empleados, que se genere una confianza laboral, y más que todo que se genere realmente un vínculo de conocimiento entre los empleados. Las estrategias van muy enfocadas también a qué compramos y dónde lo compramos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos células de trabajo de personas que se van a encargar, no sé, de comprar material en Venezuela, pues obviamente estas personas van a integrarse mucho más con el talento humano de Venezuela. Y eso va a permitir realmente un conocimiento en doble vía de lo que el local, en este caso sería el colombiano, requiere aprender del expatriado, que sería, digamos, en este caso el venezolano, y también de las buenas prácticas que acá tenemos, o el gran aprendizaje o la gran curiosidad que queremos al aprender y al hacer las cosas bien, lo que pueden ellos aprender de nosotros. Y bueno, como les comento, realmente es un aprendizaje de doble vía. No siempre se busca que esas células de trabajo queden consolidadas a lo largo de demasiado tiempo. Me explico: que siempre el venezolano va a comprar solamente en Venezuela. No, se busca que realmente se pueda entrenar el capital humano, se especialice en lo que se quiere comprar y se pueda migrar a otras regiones para que realmente el conocimiento sea mucho más integral. Bueno, realmente las estrategias que se aplican para la integración entre diferentes culturas, pensaría que las primeras estrategias realmente son muy enfocadas al tema corporativo, al tema laboral. Como les explicaba antes, lo que se busca es que cuando llega el extranjero obviamente va a estar encargado de un equipo de trabajo específico de la región de donde él viene.
Entonces, si una persona viene de Ecuador, se le va a dar un soporte en personas, se le va a dar un personal a cargo, el cual él va a estar encargado de entrenar para transmitir su conocimiento respecto a su región. Entonces, lo primero. Entonces, estamos generando células de trabajo de acuerdo a la diversidad cultural. Entonces, la gente que quiere aprender de Venezuela con el venezolano, la gente que quiere aprender de Ecuador con el ecuatoriano, con el mexicano, los que quieren aprender de México, etc, etc, etc. Posterior a eso, obviamente no solamente vamos a hablar en un ámbito netamente laboral. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra área existe algo que se llama el team building. El team building realmente es un grupo que se encarga de generar actividades de integración divertidas, dinámicas, que permitan que los empleados no solamente se integren en temas profesionales y laborales, sino que inclusive dentro de la oficina puedan hacer otro tipo de actividades que fortalezcan esos lazos de integración, que realmente rompan la barrera de la diversidad cultural y que se sientan como que somos una misma compañía, todos somos personas, todos somos profesionales y bueno, nos vamos a poder compartir el conocimiento. Entonces, actividades tan sencillas como simplemente un coffee break, donde vas a generar pequeñas preguntas entre tus compañeros acerca de gustos, qué no haces, hobbies, qué intereses tienes, cosas que posiblemente tú de solamente tu oficina no lo muestres. Actividades un poquito más de integración al aire libre, etc, etc, etc. E inclusive fomentan actividades fuera de la oficina, no sé, como una tarde de cervezas o algo un poquito más relajado, en un ambiente también muy controlado, para que las personas puedan mostrarse de forma de cómo son. Porque tú sabes que si tú te muestras como eres, si hay una confianza personal entre la persona local y la persona de otra cultura, si hay realmente esa integración y esa confianza en el trabajo, las cosas van a fluir muchísimo más. Entonces las estrategias son desde la parte profesional, con células de trabajo especializadas, estrategias de compra de acuerdo a las regiones, y fuera de lo laboral, o bueno, dentro de un ambiente controlado, con equipos de trabajo como el team building, que se encarga realmente de estas actividades que fomenten integración y lazos de confianza de personas. Ok, bueno, la empresa, ¿cómo aprovecha todo el capital intelectual y conocimiento de las diferentes culturas o del capital de los empleados, humano de los empleados? Mm, Todo parte realmente de la estrategia que tenga el área frente a cómo quiere hacer las cosas. Me explico. Específicamente en este caso, nosotros somos un hub de compras que busca centralizar las compras desde aquí, de manera remota, a todo Norteamérica y Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, ¿cuál es la idea? Las primeras implementaciones, ¿cómo se hicieron? Se hicieron personal de acá, viaja a la región, trabaja con capital humano de la región, vuelven con un conocimiento, algo que se llama un shadowing, ¿sí? Básicamente es eso, están imitando, están haciendo el trabajo a la sombra de la persona local, vuelven con ese conocimiento, pero adicionalmente se va a hacer algo que se llama un reverse shadowing, y es desde acá hacemos lo que realmente aprendimos haciéndolo en otro lado. Y eso no solamente viene con personas de aquí de Colombia que viajan a otro país y vuelven, sino también viene con un capital humano de ese país. Entonces, por ejemplo, tenemos gente de que se viajó a Venezuela, se trajo conocimiento de Venezuela estando en Venezuela, pero también vino gente de Venezuela que se queda aquí por motivos en que son personas con bastante conocimiento, que pueden aportarle mucho al trabajo, a la operación, y que no solamente en una relación profesional, sino en una relación un poco más cercana, va a poder realmente mostrar esos conocimientos, va a poder inclusive corregir esos conocimientos o va a poder adaptar conocimientos de acá que van a mejorar el trabajo de allá, ¿sí? O las prácticas que ellos traen de allá. Entonces, estrategias como los que comento, shadowing o reverse shadowing, traer el capital humano y que ese capital humano inicialmente tenga una célula de trabajo centralizada donde el ecuatoriano hará compras de Ecuador desde aquí, el venezolano hará compras de Venezuela desde aquí y tendrá un equipo de trabajo y todos van a trabajar juntos,
todos van a tener integración juntos y van a compartir el mayor tiempo juntos. Eso permite que el conocimiento pase de manera muchísimo más fluida, porque si tú confías y si generan espacios para confiar en alguien en un ámbito un poquito más que profesional, realmente el conocimiento va a salir como por ósmosis. Realmente no va a haber un tema de celos, de que no te quiero enseñar porque tal vez tú eres una figura de peligro para mi futuro, sino que realmente ya somos amigos. Obviamente yo te voy a enseñar y nos damos cuenta que entre más sepamos y entre más aprendamos, mejor es el proceso y más reconocimiento vamos a tener. Ok, um, ¿cuál podría ser realmente el mayor reto, los mayores retos que yo como negociador y para la empresa se enfrentan en el mercado internacional? Yo pienso que realmente pueden haber dos. El primer reto realmente va a ser el tema del lenguaje. No solamente porque hablamos un idioma diferente, sino también porque aunque hablemos el mismo idioma, tenemos diferentes formas de hablar. Hablemoslo en cuanto a términos inclusive de léxico o de significado de las palabras. Eso es muy, muy importante. Porque aun cuando somos hispanohablantes, al negociar con gente que también es hispanohablante, pero de otros países, la forma en cómo nos expresamos, cómo hablamos, el tema del tono de voz, la velocidad en el hablar, va a dejar mucho va a impactar mucho en el tema de la negociación. Un ejemplo muy claro es cuando uno viaja o cuando uno llama a negociar con una persona de Argentina, el ritmo de hablar de ellos es muchísimo más veloz. Te tienes que acostumbrar a el cómo ellos hablan. Son personas que al comienzo van a hablar un poco seco, son personas que al comienzo van a hablar un poco más directo. Y la idea es que no te lo tomes personal. Para nosotros al comienzo es un poco complejo, sentimos que nos están regañando, sentimos que la gente no está dispuesta a negociar y no es eso, simplemente es la manera en cómo ellos realmente manejan su día a día. Entonces es el primer reto, entender y darse cuenta cuáles son las diferencias no solamente del lenguaje, sino de cómo se habla para poder realmente sentir que no hay una diferencia, no hay realmente algo que nos pueda como incomodar o disgustar o sentirnos en desventaja, sino que realmente podemos estar al mismo nivel y negociar de argentino a argentino, aunque seamos colombiano argentino. Ese es cuando somos en el primer reto, digamos, sería del tema del mismo idioma. Cuando es diferente idioma, bueno, es un poco más complejo, obviamente, porque tienes que tener muy buen dominio del idioma para poder tener una buena negociación. Si tú quieres hablar con Estados Unidos, Canadá, inclusive Trinidad, si no tienes un buen manejo de inglés, pues va a ser más difícil la comunicación. Y negociar es netamente comunicar, es llegar a influenciar a esta persona con algo que tú realmente esperas y esa persona quiere hacer lo mismo contigo. Y si no tienes buen manejo del idioma, pues es un gran reto, ¿no? Entonces, la primera parte de los grandes retos es realmente lo que es el tema del idioma y del léxico o vocabulario. Y el segundo reto es muy importante también de darse cuenta, es el histórico de cómo se negocia realmente dentro del mismo país. Si tú no tienes información, el proveedor en este caso básicamente te va a poder dar en la cabeza. Explico. Es muy fácil para una persona de otro país sentir que tienes otro acento, sentir que estás negociando desde otro país. Entonces, eso es una información de gran ventaja para ellos en temas de negociación. Te van a poder pedir más precios, más fletes. Y si tú realmente no tienes un histórico de compra, si tú antes de llegar a una negociación no tienes un precio base, créeme que realmente vas a estar en mucha desventaja. Entonces, los primeros retos siempre va a ser tener un histórico de compra o tener al menos información de base cuando tú vas a negociar en un mercado que no conoces, en un mercado internacional, y adicionalmente poder saber y manejar el tema del idioma, el tema del léxico y el tema del tono tal vez de voz y tono de conversación
en esta misma negociación internacional. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios y las desventajas de la subcontratación global? Los beneficios realmente para la empresa son bastantes. Estamos hablando de mejores costos. Si tú ubicas un centro de trabajo en donde la materia prima, estamos hablando del empleado, es más económica, o sea, obra, la mano de obra es más barata, bueno, pues trae ventajas económicas para la empresa. Adicionalmente permite especializar a las personas en una labor. Entonces, por ejemplo, centralizar un hub de compras, ese personal solamente se especializa en compras y vas a tener un capital humano con ese perfil, profesionales en compras, profesionales en negociación, profesionales que solamente se especializan en eso. Entonces para la empresa va a tener mayor eficiencia en términos económicos y mayor eficiencia en términos de trabajo. ¿Cuáles van a ser las desventajas? El manejo del cambio. ¿Cómo realmente las regiones van a reaccionar frente a eso? ¿Qué van a sentir cuando en Colombia se está comprando algo de Venezuela? ¿Cómo el proveedor va a entender esos estándares o va a manejar esos estándares? ¿O cómo inclusive va a haber la diferencia en el diálogo y la diferencia en la negociación? Entonces el manejo del cambio también no solamente para el proveedor en el tema de la compra, sino para el usuario. Un usuario que no está realmente acostumbrado a la manera de hablar de personas de otro país, a la manera de abordar, a la manera de ver qué es importante y qué no. Entonces, la desventaja es el manejo del cambio, la curva de aprendizaje. Son dos de las desventajas que yo diría que más impactarían. Y como les comentaba, las ventajas son beneficios, eficiencia económica y eficiencia en términos de trabajo. Bueno, para triunfar dentro de los negocios internacionales, ¿qué estrategias utilizaría teniendo en cuenta las diferencias de cultura, tecnología e ideas que se generan en cada país? Bueno, la mayor estrategia realmente es la integración. Necesitamos que el capital humano sea capaz de compartir cualquier tipo de información sin ningún recelo o envidia. Y eso simplemente se va a lograr si el ambiente de trabajo es propicio para generar confianza, donde normalmente no vamos a tener una diferenciación en que con quién hay preferencia, donde realmente lo que vamos a fomentar es la confianza uno a uno entre la persona local con la persona expatriada o con el extranjero. Esa es la primera estrategia, un ambiente de trabajo en el que se genere confianza. La segunda estrategia es tener procesos donde se puedan documentar conocimientos. Me explico, hayan manuales, hayan minutas, hayan libretas, hayan procesos en el cual sea más fácil transmitir el conocimiento. Me explico, donde haya un manual en cómo se hace la compra en Venezuela, generado por una persona de Venezuela, y que ese conocimiento se pueda compartir, sea online, sea, no sé, en una libreta o de alguna manera, de un área controlada, y sea de fácil acceso para cualquier persona. Cuando ese conocimiento es de fácil acceso para cualquier persona, ya no solamente dependes de lo que sabe una persona, sino ahora tienes ese conocimiento plasmado en un documento que se va a poder compartir. Entonces la idea realmente es que se generen ambientes de confianza y también se generen documentos, procesos o libros, como lo quieran llamar, donde se pueda plasmar ese conocimiento y donde también se pueda compartir sin restricción alguna. Allí vamos a fomentar ambientes para generar ideas como trabajo en ideas, fomentar trabajo en equipo, donde realmente la parte multicultural va a enriquecer inclusive la parte profesional de todos los empleados. Em, que si considero que aprender sobre estrategias, tácticas y cultura de negociación aporta a la competitividad de mi empresa, claro que sí. Em, Cuando tú haces que el talento humano se especialice en algo, va a permitir que el proceso se maneje de manera mucho más eficiente e eficaz. Si tenemos y contratamos material humano enfocado en compras, pues esa es la idea que necesitamos de perfil de talento humano. Persona que quiera aprender, que sepa, no sé, ingenieros, administradores, economistas, negocios internacionales en sus carreras,
skills de negociación, skills de servicio al cliente. Eso va a permitir que realmente el proceso se muestre de mejor forma y que inclusive sea mucho más adaptativo aún sin importar la cultura, porque realmente estamos buscando es que la compra en términos de servicio al cliente se maneje de manera igual y que simplemente el conocimiento de otras culturas sea conocimiento externo que se implemente, se integre y que siga con los mismos lineamientos del aprendizaje que se tiene. Hablemos de tácticas de negociación, manejo de la compra, manejo de servicio al cliente, entre otros. ¿Qué táctica de negociación o estrategia utilizamos comúnmente a la hora de realizar una negociación internacional? Lo primero realmente es entender en qué posición estás tú en la negociación. Si tienes más o menos poder que con la persona con la que la persona o la parte con la que vas a negociar. Muchas veces nosotros entramos a negociar con proveedores que para nosotros son críticos, proveedores con los cuales no tenemos mucho más poder de negociación porque proveen partes que solamente ellos producen y nadie más distribuye. Entonces tienes que entender tu posición y cuando entiendes tu posición, la estrategia más sencilla siempre va a ser entrar a un diálogo ganar-ganar, ¿no? Ahora bien, si tú eres una empresa donde tienes un músculo financiero bastante fuerte, donde tienes realmente un gran certamen, una gran selección de proveedores que te dan lo mismo de lo que quieres comprar, pues tu poder de negociación es muchísimo mayor. Entonces puedes entrar de una vez, siendo un poco con mayor presión, pidiendo más descuentos y prometiendo mejores promesas de compra a futuro si te dan mejores tiempos de pago. Entonces siempre es importante en el mercado internacional saber en qué posición estás, conocer muy bien tu proveedor, conocer qué te está proveyendo, conocer si es crítico o no para ti y mira si tienes muchas más o no opciones, pues para tener un mayor poder de negociación. Y bueno, la comunicación es vital. El idioma no puede ser realmente una barrera de comunicación. Si estás manejando compra internacional, tienes que manejar el idioma. Claro que sí, es bien importante tener la responsabilidad social y la sostenibilidad en el negocio para cualquier empresa, puesto porque realmente es importante siempre mantener un equilibrio y un balance en los stakeholders, unos grupos o áreas en los que realmente la empresa afecte de acuerdo a su operación o su área de negocio. Mm, Siempre a través de responsabilidad social se va a buscar tener un equilibrio con eso que realmente se ve afectado por lo que hacemos y de esa manera poder realmente asegurar que si hay una afectación realmente sea netamente positiva y que eso retribuya a la empresa en algo también positivo. Sí, las diferencias culturales pueden afectar algún proceso de negociación cuando realmente esta diferencia cultural no se aborda de la manera correcta. Me explico, donde no se es capaz de entender por términos de idioma, por términos de tono de manejo de voz, por términos de forma de aproximación a la negociación, este, alguna de las dos partes puede realmente tomarse alguna represalia de forma personal, sentirse ofendida o inclusive sentir que se les está realmente um, haciendo un no debido proceso en la negociación. Entonces es muy importante realmente no permitir que haya una barrera o que realmente hayan diferencias culturales que puedan afectar emocionalmente en términos de negociación cualquiera de las dos partes. Adicionalmente, cosas como diferentes horarios laborales, diferentes zonas horarias, diferente idioma, diferente léxico, puede ser muy importante a la hora de negociar y la empresa tiene que estar dispuesta a manejar esta diferencia como algo ventajoso y saberla manejar de manera como algo ventajoso y si no, realmente puede llegar a afectar un proceso de negociación, claro que sí.
Una negociación internacional se puede llegar, tal como se maneja una negociación a nivel local, se hay que tener un poco de expertise, de técnicas de negociación, de manejo realmente de la negociación, temas de cómo realmente abordo la otra parte, cómo busco un ganar-ganar en la negociación, si no hay un ganar-ganar, bueno, como yo busco ganar sin afectar y de no ser posible, como pues realmente yo busco ganar, puesto porque realmente es el interés de la compañía, cómo realmente lo puedo hacer en el mismo idioma, en diferentes idiomas, cómo lo puedo hacer con unas palabras comunes, con unas palabras un poco menos comunes, cómo lo puedo hacer en el menor tiempo, cómo lo puedo hacer de la forma más profesional. Entonces, siempre lo importante es que no exista una barrera cultural en ese aspecto y de haberla se tiene que aprender, se tiene que adaptar y se tiene que implementar en el proceso. Si el tono de voz es mucho más estricto aquí en Argentina en Argentina que aquí en Colombia, bueno, la negociación se hace en un tema, en tono más estricto, de mayor poder, de mayor presión de voz, aun cuando el idioma está también español. Si en Estados Unidos se tiene que hacer en inglés de forma muy plana, muy polite, o sea, de manera muy cortés, bueno, así es como lo vamos a hacer. Entonces, así es como realmente se logra esa negociación con técnicas profesionales, expertise y adaptabilidad sin importar la barrera cultural.